Bienvenidos a su materia de estimación presupuestal en su sesión número 4. El día de hoy nos vamos a enfocar prácticamente a la parte de ingresos. Como ustedes recordarán, hemos estado viendo qué es un presupuesto, de dónde se está originando, cuáles son las partes que lo integran, cómo se da ese proceso presupuestal. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad en cuanto a lo que vendría siendo el proceso presupuestal, que es una de las unidades un poquito más largas, porque precisamente nos van a decir cómo hacer un presupuesto, cuál es el proceso que nosotros seguiríamos para hacer un presupuesto. Y precisamente vamos a ver unos ejemplos para hacer presupuestos. Vamos a empezar, fíjense, con la parte de los ingresos. Posteriormente vamos a ver la parte de costo, gastos, inversiones, flujo de efectivo, para con eso nosotros poder determinar en nuestras siguientes unidades el estado de resultados y balance general. Entonces, como ven, va a ser un poquito de mucho trabajo donde nosotros en esta parte, en nuestra segunda unidad, vamos a poder desarrollar un presupuesto desde sus ventas. Acuérdense que hay diferentes tipos de presupuestos, uno para la empresa de gobierno, ¿sí?, y otro para empresa privada, las públicas y las privadas. Nosotros en esta sesión o en esta materia nos vamos a enfocar a la parte presupuestal de empresas privadas, ¿ok? Entonces, por lo consiguiente, nosotros vamos a seguir toda esta secuencia: ingresos, egresos, costos y gastos, inversiones, impuestos y finalmente flujo de efectivo. Si nosotros seguiríamos en una empresa pública, sí, nosotros tendríamos, acuérdense que los egresos, en qué me voy a gastar el dinero y la forma en cómo voy a cubrir ese gasto, ¿ok? Bueno, entonces, recordemos qué es un presupuesto. Un presupuesto es un plan a seguir, algo que ya me va a dar un plan en papel sobre todo, de cómo van a ser mis ingresos, costos, gastos, etcétera, en un futuro. Entonces, por ahí, de ahí la importancia de que nosotros podamos hacer un presupuesto, un plan a seguir. Ver en este momento si nos va a faltar dinero, si nos va a sobrar, cuánto tengo que vender como mínimo, cuáles van a ser mis gastos, etcétera, para que con eso nosotros podamos planear. Eso es lo importante, cómo nosotros vamos a planear, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros en la parte de los presupuestos hemos visto que va a tener diferentes objetivos y los hemos nosotros canalizado de acuerdo al proceso administrativo. Nosotros un presupuesto lo vamos a hacer para anticiparnos a las necesidades, es decir, que no tengamos que nos va a faltar el dinero mañana, no, vamos a anticiparnos a todas las necesidades que la empresa va a tener. Si yo necesito gastar esto, pues ¿cuándo lo puedo yo realizar ese gasto? De forma tal que la empresa no necesite una fuente de financiamiento. Nosotros, por ese motivo, nosotros podemos planear cuándo yo voy a poder gastar en eso y cuántas ventas son las mínimas que yo necesito para que mi negocio funcione. Voy a organizar de acuerdo a la estructura de la empresa. Si yo tengo 3 o 4 departamentos, nosotros vamos a hacer un presupuesto por cada departamento. Como les había comentado, un presupuesto es un traje a la medida. O sea, uno se lo va a poner y es dependiendo a eso que el presupuesto lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 3 departamentos, nosotros vamos a hacer un presupuesto por cada departamento y posteriormente una para la parte directiva. Pero si yo tengo una empresa donde vamos a tener centros de costos, centros de responsabilidad, nosotros vamos a tener que hacer un presupuesto por cada uno de nuestros centros de costos. Si nosotros tenemos una empresa en donde vamos a tener diferentes unidades de negocios, pues vamos a hacer un presupuesto para esta unidad de negocios, después para esta, después para esta, después para esta, después para esta, y vamos a hacer un presupuesto maestro.
en el cual nosotros vamos a juntar todos los presupuestos de las diferentes áreas de las unidades de negocios que tiene la empresa. Entonces, como ven, nosotros vamos a hacer un presupuesto en base a la estructura que vamos a tener la empresa. Si la empresa tiene 3 áreas, vamos a tener que tener un presupuesto por cada área. Si la empresa nada más tiene 2 áreas, pues un presupuesto para esas 2 áreas. Pero si tiene mucho más áreas, pues vamos a tener que hacer un presupuesto por cada una de las áreas y juntarlos y etcétera. Entonces, un presupuesto, como les había comentado, es un traje a la medida. Y de acuerdo a la estructura que se va a tener en la empresa, es como nosotros vamos a hacer ese presupuesto. Las actividades, cómo nosotros nos vamos a integrar de forma tal que ventas tenga su presupuesto y que no tenga las mismas actividades que las tenga el departamento de promoción y publicidad, o sea, marketing. ¿Sí? Vamos a tener que tener, a lo mejor se complementan, pero no se tienen que repetir. Las actividades se tienen que ver y analizar y ver específicamente a qué departamento le va a tocar cada una. Vamos a tener nosotros que inspeccionar el presupuesto. ¿Para qué? Para que no tengamos nosotros actividades repetidas, para que tengamos gastos necesarios y no innecesarios, para que nosotros podamos analizar y nosotros lleguemos al número que deseamos. Tenemos que tener también un control, planear, ¿ok? Tener un control. No nada más nos sirve hacer un presupuesto y hay que se quede, no. Necesitamos nosotros tener un control sobre eso y decir, ok, yo tengo planeado esto, voy a gastar esto y verificar si realmente gasté lo que tenía que gastar. Si nosotros gastamos más de lo que nosotros habíamos planeado, pues ¿qué pasó, no? ¿Por qué gastamos de más? Si nosotros gastamos igual que lo que habíamos planeado, entonces logramos nuestros objetivos. Pero si nosotros gastamos menos de lo que habíamos planeado, quizás nosotros en ese momento eficientamos nuestros recursos, los maximizamos y por eso logramos nuestro objetivo de forma eficiente. Entonces, con eso nosotros podemos tener y ver si los planes y objetivos se están logrando. Acuérdense que un presupuesto va a tener diferentes ciclos, diferentes actividades, ¿sí? Nosotros, en una empresa pública, vamos a tener, como les había repetido, es una diferencia básica que nosotros tenemos que para empresas públicas y privadas, los presupuestos se van a elaborar de forma diferente. La empresa pública y las empresas privadas, la empresa pública van a ver primero en qué se va a gastar y después cómo lo vamos a cubrir en base a lo que vendría siendo el cobro de las contribuciones. Para empresas privadas nosotros vamos a ver nuestros ingresos, cuánto es lo que nosotros vamos a vender y con base a eso nosotros podemos ver en qué lo vamos a gastar y vamos a tener un remanente o utilidad. En cambio, en las empresas públicas no. Nosotros vamos a estar parejos, vamos a tener este equilibrio, ¿ok? Entonces, nosotros al tener o seguir una secuencia de una empresa privada, vamos a tener lo que son ingresos, que son las ventas, junto con lo que es su cobranza. Vamos a tener lo que vendría siendo otros productos, también con el dinero que se está generando. En la parte de egresos vamos a tener lo que vendría siendo costos y gastos. Otros gastos, impuestos, y con eso nos va a salir nuestro remanente o utilidad que nosotros vamos a programar. Ojo, ese remanente siempre estamos hablando que debe de haber un positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos planeando y nos sale un negativo, ¿qué quiere decir? Pues que hicimos mal esa planeación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que desde aquí todos nos salgan positivos.
y con eso empezamos a planear las diferentes utilidades durante los diferentes periodos. ¿Ok? Entonces, ya que hemos repasado la parte de los ciclos de los presupuestos, nosotros podemos empezar con el primero, que sería un presupuesto de ventas, que es la primera parte, fíjense, de un presupuesto. Vamos en este caso, en este curso, vamos a seguir precisamente en la unidad número 2, este ciclo: ingresos, costos, gastos, inversiones, impuestos y finalmente nuestro remanente. El presupuesto de ventas. ¿Qué es el presupuesto de ventas? El presupuesto de ventas es muy importante dentro de la parte presupuestal, porque como les había comentado, es de donde nosotros vamos a desprender todos nuestros costos y gastos. No podemos gastar si no hay ingreso. Nosotros vamos a gastar acorde a nuestros ingresos. Una empresa va a producir las unidades que va a vender. ¿Por qué? Porque si no, después vamos a tener un inventario en exceso y podemos nosotros provocar pérdidas y obsolescencia de la mercancía. O al contrario, ¿qué pasa si nosotros no tenemos las unidades que vamos a vender? Pues simplemente el departamento de ventas va a quedar mal con el cliente. ¿Por qué? Porque no vamos a vender lo que, ahora sí, no vamos a tener listo lo que el departamento de ventas va a vender. Y pues vamos a empezar a tener retardos en entregas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante tener mucho cuidado con la parte de los ingresos, las ventas. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de las ventas. Por eso es muy importante toda esa parte del renglón de ingresos, porque es de donde se desprende la razón de ser del negocio. Entonces, nosotros tenemos diferentes métodos para poder calcular lo que vendrían siendo las ventas. Por ejemplo, podemos nosotros estimar las unidades que vamos a vender. Podemos nosotros ponerle un precio unitario. Y debemos, y es muy importante considerar tanto factores internos como externos para la parte de ingresos. Factores internos como cuáles, pues que la empresa tiene una capacidad para producir. No podemos vender más de lo que la empresa produce. ¿Por qué? Porque si la empresa no puede producir más de lo que nosotros, no puede producir más de su capacidad, pues nosotros tampoco podemos vender más de lo que nosotros vamos a tener en existencias. Entonces nosotros tenemos que considerar esos factores internos. ¿Qué capacidad tiene la empresa? ¿Cuáles van a ser sus objetivos para el siguiente año? Para que nosotros podamos cumplir nuestras metas acorde también a esos objetivos. Si la empresa tiene una capacidad de crecer del 50%, pero nuestro objetivo es solamente crecer un 30%, tenemos que hacer ese presupuesto de ventas acorde a lo que vendría siendo la capacidad y el objetivo que se busca dentro de la empresa, crecer un 30%. Ahora también nosotros tenemos que ver el mercado. ¿Qué capacidad tiene de consumir el mercado? ¿Sí? Nosotros pues no podemos también crear o decir que vamos a vender un 30% si el mercado solamente tiene capacidad para comprar un 20%. ¿Por qué? Porque serían metas irreales, ¿sí? Fuera de la realidad. No son metas que son concretas al mercado y a nuestra competencia que tenemos también. ¿Por qué? Porque si nosotros también podemos vender en mercados donde la competencia está muy difícil, entonces tenemos que ir viendo esos mercados cómo se van a manejar, cómo se van a mover, el comportamiento que han tenido. Todos esos factores nosotros tenemos que considerarlos precisamente para poder hacer un presupuesto de ventas. Como les había comentado, un presupuesto de ventas es la parte más importante dentro del ciclo de presupuestos, ya que es la base del mismo. Nosotros no podemos gastar nada si no tenemos ingresos, si no tenemos ventas. Y por consiguiente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos a pronosticar nuestras ventas. Fíjense bien, nosotros tenemos varios comportamientos de las ventas y tenemos que ver precisamente qué tipo de empresas es la que tenemos. No todas las empresas van a ser iguales
y vamos a tener nosotros que analizar esos comportamientos de ventas para ver qué tipo de empresa es la que nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos, ¿sí?, lo que vendría siendo, por ejemplo, a largo plazo, bases de promedios, la parte móvil, en donde nosotros vamos a tener un análisis de las tendencias de ventas a largo plazo. Nosotros tenemos lo que vendría siendo la parte seculares. ¿Qué quiero decir ese comportamiento secular? Sí, por ejemplo, como les había comentado, vamos a tener comportamientos a largo plazo. Entonces nosotros podemos tener comportamientos constantes. Por ejemplo, una comercializadora de abarrotes. Nosotros siempre vamos a tener ese consumo de abarrotes. Va a ser un consumo constante, por eso se dice constante. A lo mejor no va a ser lineal, pero sí vamos a tener altas y bajas durante el mercado. A lo mejor en el mes de diciembre va a tener un comportamiento un poquito alzado, pero se vuelve a nivelar en los siguientes meses. Pero su comportamiento en sí va a ser un comportamiento constante durante un tiempo determinado. O sea, siempre va a ser constante. No se va a mover demasiado y siempre se va a mantener dentro de ese comportamiento, ¿ok? Por eso se dice que es un comportamiento constante a largo plazo, son los comportamientos seculares. Tenemos también otro tipo de ventas, que vendrían siendo las ventas de las empresas de ciclos comerciales. Por ejemplo, nosotros podemos decir que una empresa, empieza a vender muy bien, a lo mejor porque es la moda, y el boom, ¿no? Empieza a vender, ¿por qué? Porque es la moda, es un artículo de momento, es un artículo que está provocando, pero de repente empiezan a caer sus ventas. ¿Por qué? Porque ya el gusto del comprador, del consumidor, ya disminuyó, entonces por lo consiguiente empieza a disminuir. Tenemos que hacer alguna innovación en ese producto. ¿Para qué? Para que nuevamente empiece el boom, ¿no? Empiece a hacer otra venta del momento. Entonces, por eso se dice que son, ahora sí que, periodos largos, ciclos comerciales, con unos ciclos comerciales, que es, ahora sí que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese ciclo y tenemos que ver nosotros en qué momento la empresa va para abajo, la parte de ventas, para que podamos nosotros innovar ese producto y con eso nosotros empecemos nuevamente a venderlo, o de plano ya salió del mercado ese producto, porque también hay productos que pueden salir del mercado, ¿no? O hay productos que nosotros podemos canalizarlos a otro sentido y con eso nosotros podemos innovarlo para que no muera el producto. Por ejemplo, anteriormente, ¿qué tanto utilizábamos el correo? El correo era un medio que no se podía detener, ¿no? O sea, nosotros teníamos lo que es el envío de cartas, envío de mensajería. Sin embargo, con la aparición del internet, ¿qué pasó con ese correo? Muchísimas personas decidieron que era mucho más rápido enviar un correo electrónico en que llegaba en cuestión de minutos, no gastaban. Y con eso pues empezó la parte del internet, empezó la parte de la innovación. Pero ¿qué pasó con el correo? Pues ahora sí que empezaron a decrecer toda la parte de sus ventas. Hicieron empresas que se dedicaban a toda la parte de correos, pues empezaron a innovar otra cosa, en paquetería express, en paquetería en minutos, etcétera. Ya no es correo, ya es la parte de paquetería. Entonces vieron que un sector a lo mejor disminuyó, pero que otro sector empezaron a crecer y empezaron a innovar en la parte de paquetería. Entonces con eso pues empezaron a tener otro ciclo comercial con otro producto, ya no tanto la parte de correo, sino ahora la parte de paquetería, ¿no? Tenemos también algunas ventas que son ventas mensuales, ventas a largo plazo, pero nada más son estacionales, nosotros le llamamos. ¿Qué quiere decir esa de las ventas estacionales? Ojo, no son la misma comportamiento que las anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que son así, nada más. Son ventas estacionales, por ejemplo, productos navideños, nada más vendría siendo el producto de lo que es la temporada navideña y ya, se deja de vender.
esa misma empresa puede innovar y puede vender otro producto que vendrían siendo, por ejemplo, vacaciones, ¿no? Una comercializadora empieza a vender productos navideños y ya se termina. Entonces empiezan a vender lo que vendría siendo productos para vacaciones. Se termina el comportamiento y empieza a venderse otro. Lo que vendría siendo, por ejemplo, las vacaciones de verano y empieza otro. Y así sucesivamente. Y a lo mejor va a tener productos para las 4 estaciones del año, ¿no? Entonces, tiene que identificar sus productos y estas vendrían siendo ventas estacionales, en donde nosotros vamos a tener nada más ventas para cierto tiempo del año en cierto producto. Entonces, como ven, esos comportamientos van a ser muy marcados. Uno que es el secular, que es el constante, otros que son cíclicas, que son el comportamiento de las ventas, sí, lo que es un ciclo, y otro que son las ventas estacionales, que nada más son ventas por un periodo determinado, pero la cuestión es que las ventas estacionales se vuelven a repetir el próximo año, ¿ok? Entonces nosotros con base a eso, nosotros tenemos un comportamiento de ventas. Ese comportamiento de venta lo vamos a hacer por medio de lo que vendría siendo, aquí les traigo algunos métodos, no dudo que a lo mejor haya más métodos todavía para poder presupuestar, pero estos vendrían siendo los más importantes. Por ejemplo, lo que son promedios históricos, que ahorita vamos a ver un ejemplo, bases históricas en cuanto a las tendencias, unidades de producción, que es lo que vamos a ver nosotros casi terminando las 3 sesiones más. Vamos a ver un ejemplo en cuanto a unidades de producción e indicadores económicos, que ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, es muy importante que nosotros cuando hacemos presupuestos tenemos que considerar que además existen otras herramientas auxiliares como son las razones financieras y el punto de equilibrio. Precisamente nosotros casi al finalizar nuestro curso vamos a hacer algunos ejemplos de punto de equilibrio y de razones financieras. De hecho, nosotros en nuestra siguiente sesión vamos a ocupar unas razones financieras para lo que vendría siendo el presupuesto de costos. Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos promedios históricos, tenemos el año 2006, 7, 8, 9 y 10, las ventas durante todos esos años. Esas son las ventas en miles de pesos. Tenemos que son 1.457.000 para el año 2006, 1.568.000 para el año 2007, 1.676.000 para el año 2008, 2.010.000 para el año 2009 y 2.190.000 para el año 2010. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entre un año y otro vamos a sacar diferencias, es decir, vamos a sacar 2007 menos 2006. 1.568.000 menos 1.457.000 nos va a dar 111.000 pesos. Y así sucesivamente, 1.676.000 menos 1.568.000 nos va a dar 108.000 pesos. Empezamos a sacar las diferencias entre un año y otro. Posteriormente nosotros vamos a sacar un porcentaje, que quiere decir, esos 111.000 los voy a dividir entre 1.457.000, que fueron las ventas del año 2006, y me van a ver que aumentó un 8%. El 108.000 lo voy a dividir entre 1.568.000 y me va a dar que es el 7%, o sea 0.07. Y así sucesivamente me voy a ir por los 4 años. Tengo los porcentajes, agarro los sumo y los divido entre 4 para sacar un promedio. Ese promedio me va a dar que es 0.1085. Es el promedio más o menos anual. Entonces, por eso yo le digo que es un promedio de históricos. Entonces, ¿qué hago? Ese le voy a sumar la unidad, que va a ser 1. 1 más 0.1085 me va a dar 1.1085. Y lo voy a multiplicar por mi último número de ventas, que son 2.190.000, lo que me va a dar 2.428.000. Con eso ya tengo las ventas para el próximo año 2011, que sería 2.428. ¿Qué voy a agarrar? Pues voy a tomar ahora el comportamiento de las ventas del año 2010. Fíjense cómo están los 2.190.000. Saco un porcentaje que agarro 197.000, lo divido entre 2.190.000 y me sale el 9%. 44.000 lo voy a dividir entre 2.190.000 y me da el 2%. Y así sucesivamente me voy a ir mes por mes
Y eso lo voy a multiplicar por los 2.428.000 para que me dé ahora sí que el comportamiento de ventas mensuales. Y ya con eso nosotros ya tenemos lo que vendría siendo un presupuesto de ventas con base de promedios históricos. Este es un método muy sencillo para poder nosotros presupuestar las ventas y ahora sí que utilizando comportamiento de ventas, de años históricos. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Pues por unidades de producción, que inclusive ya habíamos visto un poquito de esto. ¿Qué voy a agarrar? Pues voy a agarrar las ventas. Yo digo, pues voy a vender tantas unidades, pero para eso nosotros vamos a necesitar tener compras y con eso un saldo, ¿ok? Ventas, vamos a ponerle a esas unidades, le voy a vender a 600 pesos, entonces voy a agarrar 600 pesos por 20 unidades que voy a vender, 12,000. 600 pesos por 30 unidades, 18,000. Y pues ahora sí que las compras también pues las voy a hacer a 400 y con eso ya tenemos tanto mi presupuesto de ventas como mi presupuesto de compras, que después nosotros lo vamos a retomar. Este vendría siendo un ejemplo por unidades de producción, es muy cómodo este ejemplo, es especialmente para negocios que apenas van abriendo y que no tienen comportamiento histórico, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que estimar cuántas ventas son las que vamos a tener en base a las unidades. Tenemos otro ejemplo que vendría siendo indicadores económicos. Este es un método más que nada estándar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar algunos indicadores económicos para tener lo que es el presupuesto de ventas. Por ejemplo, como vendrían siendo las ventas del periodo anterior, factores específicos de ventas, que vendrían siendo 3, que son la parte de ajuste, cambio y crecimiento, que como bien aquí nosotros son aquellos factores específicos, ¿sí?, de algunas fuerzas externas, o sea, son partes externas de la empresa y que va a determinar alguna injerencia en la parte de ventas. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, de la parte de ajuste, cambio y crecimiento, que son factores específicos. Son 3 factores en general. La parte de específicos, la fuerza general económica, ¿sí?, que vendría siendo la parte que va a impulsar al mercado, ¿sí? Fíjense, esos factores específicos son la parte de cambios, La parte de fuerza económica general vendrían siendo los factores económicos de la parte del país, la economía del país. Y finalmente el tercer factor, que vendría siendo factor de influencia administrativa, que es la parte interna de la empresa. Entonces tenemos 3 tipos de factores, si se fijan, una parte externa, una parte de mercado y una parte interna, ¿no? O sea, una parte externa del mercado, el país, y lo que vendría siendo la parte interna de la empresa. Y eso nos va a dar la parte del presupuesto de ventas en cuanto a esto, parte de indicadores económicos. Esto está con base a un libro muy específico de la parte de presupuesto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, las fuerzas económicos generales, la parte de ajuste, ¿no? Lo que habíamos visto, vamos a ver esos factores específicos. Sí, esos factores específicos de venta vendría siendo ajuste como una huelga, un incendio, productos sin competencias, contratos especiales. La parte de cambios, que vendrían siendo modificaciones a efectuarse en cuanto a las materiales, producción, mercados, cambio de ventas, etcétera. Y la parte del crecimiento, que cuánto van a crecer las ventas. Entonces fíjense que son factores muy específicos de la parte de ventas, ¿ok? Tenemos factores económicos generales, que vendrían siendo factores externos que van a influir en cuanto a la tendencia de ventas, ¿ok? Tenemos la parte de la influencia administrativa, que es cómo nosotros en la empresa vamos a afectar para la parte de ventas, ¿ok? Entonces, hagamos un ejemplo de esto. Ojo, esos son indicadores económicos. Esos indicadores económicos nos los va a dar un economista precisamente en cuanto a que nos va a decir cómo se va a mover el mercado, cómo se va a mover el país, cómo se va a mover nuestra empresa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos ventas del año anterior, 19 millones de pesos, factor de ajuste 1.100.000, es un factor de ajuste saludable. Tenemos factor de cambio 550.000, factores de crecimiento lo tenemos negativo, quiere decir que va a ser un decrecimiento de la economía.
fuerzas económicas generales un 8% y factor de influencia administrativa un 10%. Para seguir esa fórmula, precisamente la que estamos viendo ahorita, nosotros tenemos que sustituir, fíjense bien, pero vamos a hacerla de una forma un poquito más detallada. ¿Qué agarramos? Primero, los 19 millones de pesos, fíjense, voy a sacar cuáles van a ser mis factores específicos y ahí les voy a poner la parte de ajuste, cambio y crecimiento. Fíjense cómo está, 1.100.000, 550.000 y menos 750.000. Primero voy a sumar esos tres, bueno, sumar y restar. 1.100.000 le voy a sumar 550.000, me va a dar 1.650.000, menos lo que sería 750.000, me va a dar los 900.000. A eso se lo voy a sumar a los 19 millones, entonces me va a dar 19.900.000. A eso le voy a multiplicar por el 8% o por 1.08. Entonces con eso me va a dar 21.492.000, que es la fuerza económica general del 8%. Lo que me salga el subtotal de los 21.492.000 lo voy a multiplicar por 1.10 y con eso me va a dar el presupuesto de ventas de 23.641.200. Fíjense, entonces ya con eso de los 19 millones que teníamos el año anterior, pues ya ahora ya tenemos 23.641.000. Ahora, ¿qué agarro? Voy a tomar cómo estaban desglosados esos 19 millones y ahí tengo las ventas históricas, enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar el comportamiento, el porcentaje de comportamiento, ¿no? Que vendría siendo 950.000 entre 19 millones y me va a dar el 5%. 1.520.000 entre 19 millones y me va a dar el 8%. 1.330.000 entre 19 millones y me va a dar el 7%. ¿Ok? Ahora sí que con base a esos porcentajes, pues voy a distribuir los 23.641.200 que tenía y fíjense, ya me va a dar 23.641.200 por el 5% y me va a dar 1.182.600. 23.641.200 por el 8% y me va a dar 1.891.296 y así sucesivamente voy tomando nuestro porcentaje, nuestro comportamiento y fíjense, con eso ya tengo la parte de los indicadores económicos y el nuevo presupuesto de ventas. Es muy sencillo en esta parte, la única desventaja de este método es que nosotros necesitamos ayuda para estimar los indicadores económicos. Acuérdense que esos indicadores económicos nos los van a decir en cuanto a factores específicos, sí, cómo se está moviendo lo que vendría siendo la parte interna, la economía, etcétera, cómo va a crecer la economía, cómo pensamos nosotros crecer como empresa, la parte administrativa, qué tanto es administrativamente la empresa productiva, etcétera, porque aunque ustedes no lo crean, una parte administrativa eficientiza la parte de la logística de las ventas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ese proceso administrativo sea positivo, ese ajuste administrativo sea positivo, ¿sí? No, al contrario, no sea negativo, pero en algún tipo de empresas a lo mejor sí retrasan muchas veces las ventas, la parte administrativa, por su misma logística. Entonces, por eso es importante y se le aumenta ese porcentaje. ¿Por qué? Porque si una empresa es muy eficiente en la parte administrativa, pues va a tener un ágil proceso de lo que vendría siendo la parte de ventas y entrega de mercancía y etcétera. Pero si una empresa tiene problemas en cuanto a la eficiencia administrativa, pues lógicamente va a retrasar y muchas veces algunos clientes son muy desesperados, podríamos decir, y no se pueden esperar a que les entreguen el producto. Entonces, eso también retrasa la parte de ventas y eso nos retrasa un poquito la parte de las ventas y nos lo van disminuyendo. Por eso, ese factor administrativo es importante también considerarlo, que tanto la parte administrativa aumenta las ventas, agiliza ese número o lo disminuye. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, fíjense, con todo esto nosotros ya estuvimos viendo la parte de promedio de ventas, cómo sacar los promedios y con un método muy sencillo nosotros estamos ahora sí que viendo cómo vamos a sacar ese promedio, ¿sí? Tomando en consideración diferentes años.
Tenemos también lo que vendría siendo por unidades de producción, que es un método también muy sencillo, especialmente para empresas que son de nueva creación, que muchas veces las empresas de nueva creación es el método que van a ocupar, ¿no? Es el método que nosotros vamos a hacer después un ejercicio completo donde nosotros vamos a poder involucrar todo el proceso de presupuestos. Ahora, también tenemos lo que vendría siendo este método de indicadores económicos, en donde nosotros vamos a sacar esos porcentajes y los 3 ajustes del mercado. Ahora, es importante mencionar que, si se han fijado, nosotros necesitamos un comportamiento histórico de las ventas. Tanto en promedios como indicadores económicos, nosotros estamos tomando el comportamiento histórico de las ventas y con base al total nosotros sacamos un porcentaje. Ese porcentaje nosotros, fíjense cómo lo estamos distribuyendo, y las nuevas o los nuevos números de las ventas nosotros los distribuimos con base a ese comportamiento de ventas. Por eso es importante que ese porcentaje nos sume 100. Muchas veces nosotros al cerrar esos porcentajes nos puede sumar 101 o 99, 98. Entonces lo que hacemos es que ese porcentaje en los últimos o los porcentajes más grandes pues los aumentamos un 1% para que nos sume un 100%. Por eso es muy importante la suma de todos esos porcentajes nos sume un 100%, para que a la hora de que nosotros distribuimos el nuevo número de ventas, que en este caso por ejemplo es de 23.641.200, podamos distribuirlo correctamente con ese porcentaje, con ese nuevo porcentaje, y no tengamos ninguna diferencia, porque nosotros luego a veces al cerrar los porcentajes no nos fijamos que nos suma 101, y a la hora de hacer la distribución del número de ventas pues se nos aumenta el 1%, ¿no? O por el contrario, nos suma el 99%, y a la hora de distribuir las ventas, el nuevo número de ventas, nos va a faltar ese dinero. Es muy importante esa parte, ¿por qué? Porque recuerden el proceso del presupuesto: ingresos, costos, gastos, activo fijo, impuestos y remanente, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos bien el presupuesto de ventas, que es la base de todo el presupuesto, pues ahora sí que no vamos a tener todo nuestro presupuesto completo. Ahora, como les había comentado, es importante nosotros ver la estructura de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, si una empresa tiene una unidad de negocios, otra unidad de negocios, otra unidad de negocios, así diferentes unidades de negocios, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que tener un presupuesto de ingresos para cada una de las unidades de negocios, y después va a tenerlo que juntar todo aquí. ¿Para qué? Para que ese presupuesto, pues ahora sí que todos los ingresos los tengamos juntos y podamos tener lo que nosotros llamamos un presupuesto maestro, ¿ok? Con base a ese presupuesto maestro, nosotros tenemos los ingresos de las diferentes unidades de negocios y sumamos todo para tener las ventas por corporación. Entonces tenemos un estimado y vamos a sacar un presupuesto global, en donde vamos a tener todo el presupuesto de los ingresos y tengamos un solo número, ¿ok? Porque no me va a servir mucho si aquí tengo que son 80, 20, 30, etcétera, no. O sea, nosotros al hacer un presupuesto tenemos que hacer una estimación de todas las cifras. Por consiguiente, vamos a tener que tener un presupuesto global o un presupuesto maestro, y con eso nosotros vamos a llegar a utilidades globales del corporativo o de la empresa o del grupo, ¿no? En general, para que de esta forma nosotros sumemos todos los presupuestos y ya. Ahora, también es importante que cuando nosotros, la mayoría de las empresas tienen diferentes productos, entonces van a tener el producto A, el producto B, el producto C, el producto D. Entonces todos esos presupuestos, nosotros aquí lo hicimos solamente por un producto. Pero ¿qué pasa cuando la empresa tiene diferentes productos? Vamos a tener que tener un presupuesto de ventas para cada producto, y posteriormente vamos a tener que sumar todos los presupuestos para que lleguemos al presupuesto de ventas de toda la empresa, sumando todos sus productos,
para que de esta forma nosotros lleguemos a un presupuesto global, ¿ok? Para que lleguemos a un número global de la empresa. No me sirve de nada saber que, por ejemplo, la sucursal de Aragón, la sucursal de Lindavista, llegan a estos números. No, a nosotros nos va a ser importante saber cuánto es lo que va a crecer la corporación y tener todo amarrado, todo englobado, para que con eso nosotros tengamos un presupuesto global, ¿ok? Ahora, en cuanto a su actividad de ustedes, recuerden que van a tener que hacer un presupuesto de ventas, por unidades. Realicen un presupuesto, pongan todas las unidades, o sea, todos los meses, enero, febrero, así sucesivamente hasta el mes de diciembre, y estimen precisamente para cada una unidad, ¿no? Todas las ventas, ¿sí? Para que con eso nosotros podamos determinar cuántas son las unidades por el precio de ventas, y con eso nosotros tengamos nuestro presupuesto de ventas, ¿ok? No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.